Bueno, en vivo, como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, nos visita el doctor Mariano Herba, el presidente de la Sociedad Rural de Sunchales. Queríamos conocer un poco cuál es la posición que tiene el productor agropecuario en nuestra ciudad y en la zona ante estos anuncios inminentes de parte del Gobierno Nacional con respecto a las retenciones al campo. ¿Cuál es hoy por hoy la situación actual que está viviendo el productor? ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por venir al programa, no, por favor, gracias por gracias. acercarte. Bueno, queremos conocer un poco cuál es la situación, la realidad que está atravesando hoy el productor agropecuario. Contanos un poco cómo están ustedes, como sociedad rural, como comisión. En realidad muy bien. Venimos trabajando ya desde que yo asumí como presidente hace más de un año, bueno, con un periodo de licencia, pero como siempre decimos, cualquiera que forma parte de la comisión puede estar al frente de la rural sin ningún tipo de inconveniente, porque de eso se trata, digamos, no de personas, sino de instituciones que funcionen y le sirvan en definitiva al productor. Mirá, en realidad con relación a los últimos anuncios, por ahí ya yendo al tema específico, creo que de alguna manera el gobierno nacional sigue sin entender al sector agropecuario. Creo que se equivoca el enfoque que tiene el sector, en vez de tomarlo como un socio estratégico importantísimo para el país, más en los tiempos que nos toca vivir. Digamos, nos ve como una caja, como un chanchito, como una alcancía, en donde en última instancia saca dinero para vaya a saber uno qué, porque en definitiva, al día de hoy, si tanta es la preocupación del gobierno para combatir la inflación, que obviamente la idea, eso nadie va a decir que no, porque todos vamos a compartir, por ejemplo, no está reglamentado este fondo creado para, de alguna manera, bajar el precio del trigo, para que termine beneficiando al argentino en particular. O sea, no está reglamentado, no sabemos cómo va a funcionar, sí sabemos que se va a financiar con recursos a partir de este aumento en las retenciones que sufrieron los subproductos de la soja, como la harina y el aceite, y que de alguna manera siempre lo termina pagando el productor. Más allá de lo que decía el ministro el sábado, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, creo que de alguna manera tenemos que hacer algunas precisiones. Él decía que este 33 ya se descontaba, que no se iba a notar, que las empresas no deberían. En realidad, la industria lo que va a terminar haciendo, que ya pasó, es pagar alrededor de $40 menos la tonelada al productor. Y eso ya está, ya es un efecto. Sí, si a eso le sumamos la carga tributaria también, ¿no? La carga tributaria también, por ejemplo, te lo comentaba fuera de cámara, en lo que tiene que ver el kilo de pan, digamos, la influencia del trigo y de los molinos es de alrededor del 20%. Un 30, un 35% son impuestos. O sea, también en la carne, también en la leche. Y creo que de alguna manera el gobierno se tiene que enfocar en combatir la inflación, pero mirándose hacia adentro. Esta misión monetaria que se efectuó durante todo este periodo, la pobreza, digamos, son todas cuestiones que de alguna manera, vos fijate el campo, el año pasado el sector agroindustrial fue el que generó 7 de cada 10 dólares para el país. Y además nunca pararon en plena pandemia, siempre nunca se siguió con la producción. Fuimos declarados esenciales, más allá que digamos, dependemos del tiempo y somos un ciclo biológico la actividad que realizamos. Pero creo que se vuelve a cometer ese error. ¿Y por qué crees que hay una situación de ver al campo o al productor agropecuario como enemigo por parte del gobierno nacional? En su momento, bueno, cuando estuvo Cristina de presidenta, la famosa 125, y de ahí es como que la relación siempre fue tirante entre el sector del campo y el gobierno. Luego quizás hubo una pequeña mejoría cuando asumió Macri, pero ahora con Alberto parecía que las cuestiones se iban a poder acomodar y sin embargo surge estas declaraciones, ¿no? Estas decisiones que ha tomado Alberto Fernández. Sí, la verdad que cuando uno lo escucha en el discurso y por ahí cuando nos comenta de las confederaciones que forman parte de las reuniones, por ejemplo, el ministro manifiesta algo dentro de esa reunión, que está en contra de las retenciones, de subir, que vos fijate que dijo que el campo es la gallina de oro, pero sin embargo cada vez más plumas le estamos sacando y se está quedando pelada. Entonces creo que ese es el gran problema, en donde no hay un interlocutor válido, porque de alguna manera el ministro de Agricultura, que debería ser quien asuma la responsabilidad en la relación con el campo... Hablamos de Domínguez, ¿verdad? Exacto, las termina definiendo por un secretario de Comercio Interior como es Feletti, que nada tiene que ver con la actividad, nada conoce, reconociéndolo el mismo ministro,
que en realidad estos 400 millones de dólares que se estarían recaudando por estos puntos, esta sube de puntos a estos subproductos, se utilizaría o lo utilizaría la Secretaría de Comercio Interior y él no tenía ni idea de cómo se iba a hacer. La verdad que muy preocupante. Creo que también hay que dejar en claro varias aristas y varias cuestiones. Como por Primero ejemplo, y danos a fundamental, conocer. el productor no es el que fija el precio, No. de alguna manera, y tampoco con relación a esta palabrita tan famosa que se utiliza en este último tiempo del famoso desacople. Cuando uno escucha que la soja vale 630 dólares en Chicago... Sí, bueno, el girasol bajó, hoy dábamos a conocer el valor de los cereales, había trepado la semana pasada a más de 70.000 Bueno, pesos. eso es una cuestión de oferta y de demanda cuando se cosecha, después cuando se empieza a vender. Te decía lo de la soja, por ejemplo, los 630 dólares, el productor no recibe ese precio, porque eso vos tenés que descontarle las retenciones y después se transforma el peso al cambio oficial. O sea, no hablamos que el dólar blue, el paralelo y demás, sino que se hace su equivalente en pesos al dólar oficial. Y después cuando tenemos que ir a comprar las semillas, los fertilizantes, los insumos y todo lo demás, obviamente lo tenemos que comprar al dólar paralelo, el famoso dólar blue. Que está a más de 200 pesos en algunos casos, 205, 204. Exacto, por eso te digo, la situación... Creo que siempre el campo ha demostrado voluntad de diálogo en estos últimos meses y a principios de año también, el año pasado, siempre ofreciéndose a partir de esta cuestión de los precios internacionales y de la producción, porque el productor en definitiva lo que quiere es mejorar la tecnificación, producir más y de alguna manera generar ese efecto dinamizador en lo que tiene que ver en las comunas, en las ciudades, en las provincias. Vos fijate este tema también de las retenciones, en realidad la que se termina perjudicando es la ciudad y la provincia. Sí, es verdad. Porque son recursos que se van y que no vuelven. Yo no sé si te acordás, el año pasado nosotros hicimos un trabajo de cuánto se iban a retenciones en Sunchales, el 2020, estoy hablando de 2020, ya empezamos a hacer el trabajo de vuelta para indexarlo de alguna manera. Son alrededor de 200 millones de pesos que se fueron de la ciudad. Y esos son cuadros de pavimento, son caminos rurales para los productores, cordón cuneta. Entonces, de alguna manera, no es que solamente se perjudique el productor, se perjudica a toda la comunidad. Bueno, el gobernador Omar Perotti dio a conocer su parecer. No estaba muy de acuerdo con la decisión de Alberto, se lo hizo saber en casa de gobierno en Buenos Aires, pero fue como un ni. Mira, desde CARFE, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, que nos agrupa a las rurales de la provincia, se le pidió al gobernador que más allá de estas declaraciones por Twitter, de alguna manera se concretice, si se quiere, de alguna manera lo que tiene que ver con el reclamo, porque no puede quedar solamente en una cuestión comunicacional y no lograrse en la realidad. Bueno, fue bastante tibio, quizás porque estaba con Alberto, ¿no? Después cuando hablamos de la coparticipación para la provincia de Santa Fe, por ahí sí, no está muy de acuerdo, no sé si va a llegar ese dinero que hace años que se le debe, ¿eh? Muchísimos años. Bueno, por eso, también las retenciones terminan siendo un elemento disciplinador de gobernadores, porque el Ejecutivo Nacional se sienta arriba de la caja y después, dependiendo de la relación que tenga con cada gobernador, bueno, te doy un poco a vos no. Y la verdad que es lamentable, lamentable y muy triste en el país, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tenemos la mitad del país de chicos que no comen, ¿no? Que totalmente, son pobres. Totalmente. Increíble cómo no podemos de alguna manera buscar solución a este problema, ¿no? Exactamente. Y mucha gente que está por debajo de la línea de pobreza, ni hablar de los adultos mayores, los jubilados y demás. Bueno, esto es una de las cuestiones, vos fijate que había planteado la bolsa de comercio del país, sobre todo la de Buenos Aires, de plantear una tarjeta, ponerle el nombre que le quieras poner, pero que llegue individualmente a cada persona y no se termine subsidiando al conjunto de la población. O sea, no podemos subsidiar que en Puerto Madero se coma la carne que lo mismo que lo pagamos nosotros o en cualquier otra provincia. Creo que hay que direccionar, optimizar los recursos y de esa manera beneficiar a lo que decís vos, se encuentran en una situación bastante vulnerable. Mariano, ¿piensa en enviar algún tipo de comunicados, de reclamos, a asociarse a algunas otras confederaciones? Mira, te comentaba que CRA, que es la confederación también que nos agrupa a nivel nacional, estaba empezando charlas con los legisladores nacionales. Nosotros desde la rural seguramente estemos enviando un comunicado en las próximas horas, pero bueno, la idea
como decimos siempre, estamos en estado de alerta para ver cómo sigue y cómo prosigue la situación, porque esto, de alguna manera, si este monto que pretenden recaudar no alcanza, bueno, hay que prepararse, a lo mejor van por la leche, van por la carne, y entonces tenemos que estar preparados en ese sentido. Muchas gracias, Mariano, lo mejor para ustedes. Muchas gracias a vos por invitarnos y de alguna manera dar nuestro punto de vista sobre la situación. Gracias, estamos atentos a las novedades sobre este tema.